Ahora pasaremos al segundo tema. Hablaremos de Luis Donaldo Colosio. Un hombre que soñó con un México diferente, pero cuya voz fue silenciada antes de tiempo. La historia de Luis Donaldo Colosio es la de un mexicano excepcional, de un sonorense orgulloso de su origen, quien desde niño aprendió que la palabra vale, que el esfuerzo cuenta y que la congruencia importa. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950. Sus padres, don Luis Colosio y doña Ofelia Murrieta. En la infancia destacó por su rendimiento escolar, obtuvo el primer lugar regional en sexto año de primaria, logro que le permitió visitar en la Ciudad de México al entonces presidente Adolfo López Mateos, una experiencia que, según él mismo comentaría años después, lo marcó positivamente. Desde temprana edad mostró también vocación por la oratoria y la declamación, ganando concursos en estas materias. Realizó sus estudios de economía en el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó con mención honorífica. Durante su estancia como estudiante cumplió labores de prefecto en las residencias. Posteriormente cursó una maestría en economía regional en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Realizó investigaciones en el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados en Austria. Allí trabajó temas de migración, urbanización y desarrollo en México. Durante su estancia en Europa, Colosio quedó impresionado al visitar lo que habían sido los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y, en una carta dirigida a su padre en 1979, escribió: «Todo sistema que haga uso de la fuerza y métodos represivos para subsistir no merece mis respetos. Estoy y estaré siempre en contra de todo sistema donde las ideas, por equivocadas que sean, no encuentren medio de difusión». Fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el Colegio de México y en la Universidad Anáhuac, institución en la que conoció a Diana Laura Riojas, quien sería su esposa y madre de sus hijos Luis Donaldo y Mariana. Inicios y ascenso en la carrera política. Al regresar a México en 1979, después de estudiar en el extranjero, Luis Donaldo Colosio se incorporó a la Secretaría de Programación y Presupuesto, dirigida por Miguel de la Madrid. Gracias a su formación, inteligencia y capacidad de trabajo, destacó rápidamente, aportando ideas sobre política regional, desarrollo urbano y finanzas públicas de la Ciudad de México. Ese mismo año ingresó al Partido Revolucionario Institucional, PRI, impulsado por Carlos Salinas de Gortari. Su carrera política creció rápido. A los 36 años ya era diputado federal y poco después presidente de la Cámara de Diputados. Durante este tiempo, se ganó la reputación de ser honesto, preparado y capaz de dialogar y conciliar diferentes posturas. En 1985 presidió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, lo que consolidó su reconocimiento dentro y fuera del partido. En 1988 participó en la campaña presidencial de Salinas de Gortari como coordinador general. Tras la victoria, Colosio fue nombrado senador por Sonora. Y en ese mismo año, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo incorporó al gabinete federal como secretario de Desarrollo Social. Colosio como líder y reformador dentro del PRI. Colosio buscó transformar al partido en una institución más abierta, democrática y cercana a la sociedad. Su liderazgo promovió diálogo, conciliación y respeto a la crítica interna, pero también mostró firmeza y ganas de modernizar la política mexicana. En 1990, durante la 14ª Asamblea Nacional del PRI, impulsó reformas que hicieron al partido más plural y participativo. De esta asamblea surgió el Consejo Político Nacional y el IEPES se transformó en la Fundación de Colosio, dedicada a la formación de nuevos líderes y al análisis de la realidad del país. Después, Colosio asumió la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, donde aplicó una visión integral del desarrollo. Promovió el ordenamiento territorial, la vivienda social y la participación comunitaria. Atendió movimientos sociales emergentes y puso énfasis en la protección del medio ambiente.
Uno de sus programas más conocidos fue Las 100 ciudades, que buscaba mejorar la economía y la vida social en ciudades medianas. Su compromiso ecológico quedó reflejado en su frase: recordemos que el mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres, sino que nos ha sido prestado por nuestros hijos. Para 1993, Colosio ya era uno de los principales aspirantes a la presidencia de la República. Pero hablemos del contexto político y social de México en los años 90. Para esto regresemos un poco, ya que un punto importante fue la elección de 1988. El PRD, un partido nuevo liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, buscaba romper el dominio del PRI. Durante el conteo de votos, Cárdenas parecía ganar, pero una falla en el sistema detuvo el conteo y Carlos Salinas de Gortari apareció como ganador. Para muchos este hecho fue un fraude electoral y debilitó la confianza de la ciudadanía en el PRI. En este contexto, Colosio tuvo un papel importante. Como presidente del PRI, enfrentó la crisis y mostró honestidad, algo poco común en esta época. Por ejemplo, reconoció la victoria del PAN en Baja California en 1989, diciendo: la tendencia electoral no nos favorece. Con esto demostró su respeto a la democracia y a la voluntad popular, aunque algunos priistas lo vieron como un traidor. Candidatura presidencial y campaña de 1994. El 28 de noviembre de 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari eligió a Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la presidencia de México, argumentando que Colosio era leal, preparado, con experiencia política y sensibilidad social. Había sido diputado, senador, presidente del PRI y secretario de Desarrollo Social, por lo que conocía el partido desde sus raíces y representaba una imagen de renovación. Colosio aceptó públicamente la precandidatura del PRI, aunque obviamente enfrentó el descontento de Manuel Camacho Solís, quien también aspiraba a la presidencia. Pero mientras tanto, México vivía grandes desigualdades. Por un lado, crecimiento urbano y apertura económica; por otro, pobreza y descontento social. Este ambiente dio origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, comunidades indígenas de Chiapas se levantaron en armas, denunciando el autoritarismo del PRI y las políticas económicas que favorecían a los que tenían el poder. Colosio, siendo candidato presidencial, mostró sensibilidad ante el movimiento. Reconoció que los programas sociales del gobierno no habían atendido adecuadamente a las comunidades más pobres y a los indígenas, y habló de sus demandas con respeto, en lugar de descalificarlas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional también valoró su postura, reconocieron que Colosio se refería a ellos con prudencia y señalaba las injusticias del país. Colosio se convirtió en una figura de cambio dentro del sistema, ya que mientras el PRI enfrentaba descrédito, él hablaba de reformas democráticas y de un poder más cercano a la gente. Decía que la herencia del PRI debía ser fuente de demanda, no de complacencia ni inmovilidad. En 1994, por primera vez, 3 candidatos tenían posibilidades reales de ganar: Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, Diego Fernández de Ceballos del PAN y Luis Donaldo Colosio del PRI. También, como dato, por primera vez se realizaría un debate presidencial televisado. Dicho debate fue promovido por Colosio para abrir los espacios políticos a todas las voces. Como ya lo mencioné, el panorama era complicado, pero a pesar de todo, Colosio recorrió México con energía y cercanía. Se alejaba de los actos multitudinarios del PRI y prefería visitar comunidades, mercados y colonias populares, escuchando directamente a la gente. Su mensaje se centraba en 3 ejes: democratización del sistema político, justicia social y renovación moral del país. Su discurso el 6 de marzo de 1994, durante un acto en el Monumento a la Revolución, reconoció los problemas de México y dijo: veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla,
de mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades y la arrogancia de los cargos públicos. Por primera vez, un candidato del PRI reconocía los errores del sistema y hablaba de cambio real. La prensa resaltó que repitió la palabra cambio casi 60 veces, mostrando su compromiso con una nueva forma de hacer política. Colosio se destacó como un líder honesto, respetuoso y comprometido con la democracia, ganándose la simpatía de muchos mexicanos. Su objetivo no era solo reformar el PRI, sino transformar la relación entre el poder y los ciudadanos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para un México más justo y democrático. Tras el discurso, reorganizó su equipo con colaboradores cercanos como José Murat, Líbano Sáenz, Ernesto Zedillo y Claudia Pavlovich, haciendo la campaña más autónoma y crítica, pero siempre manteniendo la cercanía con la gente. A mediados de marzo, su gira se centró en el norte del país, especialmente en Baja California y Sonora, donde contaba con gran apoyo popular. Fue en esta ruta donde se programó el mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, que marcaría el destino de Colosio. El asesinato en Lomas Taurinas. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio estaba en plena campaña presidencial. Ese día tenía un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, un barrio humilde que representaba al México marginado al que Colosio siempre buscaba acercarse. El evento comenzó poco después de las 5 de la tarde. Caminó entre la gente, estrechó manos, sonrió y saludó a todos con su estilo cercano y humano. La multitud lo recibió con entusiasmo, coreando su nombre y ondeando banderas del PRI. Pero, de repente, a las 5:12 p.m., se escucharon 2 disparos. La primera bala alcanzó su cabeza y segundos después otra lo impactó en el abdomen. En medio del caos, la gente intentó protegerlo mientras se detenía al presunto agresor. Colosio cayó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital General de Tijuana, donde falleció poco después de las 6:45 p.m. El presunto responsable fue Mario Aburto Martínez, un obrero de Michoacán, quien fue señalado de actuar solo. Sin embargo, desde el inicio surgieron dudas sobre la versión oficial, debido a inconsistencias en la investigación, irregularidades en la detención y la escena del crimen. El país estalló en conmoción. El presidente Carlos Salinas calificó la muerte de Colosio como una tragedia que enluta a todos los mexicanos. Pero la sociedad empezó a sospechar que había algo más detrás de este crimen. El funeral de Colosio se realizó en el Palacio de Bellas Artes. Miles de personas acudieron a despedirlo. Las imágenes de su féretro cubierto con la bandera y de su esposa sosteniendo con entereza a sus hijos conmovieron al país entero. Para muchos, el asesinato de Colosio representó más que la pérdida de un candidato. Fue la muerte de la esperanza de un cambio verdadero. Su discurso del 6 de marzo seguía resonando en la memoria colectiva y su imagen joven, preparada y honesta contrastaba con la estructura política tradicional del PRI. Pero ahora surge la pregunta, ¿quién y por qué querrían matarlo? El asesinato de Luis Donaldo Colosio impactó al país y dejó muchas preguntas sobre quién y por qué. El presunto responsable fue detenido en el lugar, Mario Aburto Martínez, un obrero originario de Michoacán. La versión oficial sostiene que Aburto habría actuado solo, disparando con un revólver calibre 38 contra el candidato del PRI. Según esto, Aburto era un joven frustrado que buscaba llamar la atención con un acto violento. Sin embargo, desde el inicio la sociedad y los medios dudaron de esta explicación debido a contradicciones en los testimonios, irregularidades en la escena del crimen y problemas con la identificación del detenido. Desde el ámbito político surgieron hipótesis de conspiración dentro del PRI, como que Colosio se había distanciado del presidente Carlos Salinas de Gortari y de los grupos que lo llevaron al poder. Su discurso del 6 de marzo de 1994 criticó la corrupción y la desigualdad, lo que incomodaría a sectores conservadores de dicho partido.
Se sugiere que eliminarlo habría sido una manera de frenar sus reformas y proteger intereses políticos y económicos, siendo su muerte pues el desenlace de una lucha interna entre quienes buscaban mantener el control autoritario y quienes aspiraban a democratizar el sistema. Otra posibilidad es la intervención del crimen organizado, ya que en los años 90 los cárteles ganaban influencia en la política, especialmente pues en el norte del país. Algunos analistas creen que su asesinato pudo beneficiar a grupos que querían mantener que querían como proteger sus negocios. También se ha señalado la posible participación de cuerpos de seguridad del Estado o miembros del Estado Mayor Presidencial, quienes podrían haber alterado pues la escena del crimen o manipulado pruebas para encubrir a los verdaderos responsables. Y pues, aunque ninguna teoría ha sido comprobada, se sabe que su muerte benefició políticamente al sistema que él pretendía reformar, permitiendo que Ernesto Zedillo asumiera la candidatura del PRI y luego la presidencia. A lo largo de los años se realizaron distintas investigaciones, pero ninguna logró ofrecer una explicación definitiva. La figura de Mario Aburto se convirtió en un símbolo de controversia, ya que para algunos era pues el único culpable, pero para otros era solamente un peón en un plan mayor que nunca se aclaró por completo. El impacto y legado político de Colosio. El asesinato de Luis Donaldo Colosio no solo significó la pérdida de un candidato presidencial, sino también el fin de una esperanza colectiva. Para millones de mexicanos, Colosio representaba la posibilidad de transformar un sistema político marcado por la corrupción, el autoritarismo y la desigualdad. Su muerte dejó una profunda huella en la memoria del país. Colosio fue un político diferente. En un PRI sinónimo de poder absoluto, él se atrevió a hablar de cambio, democracia y justicia social. Rompió con el discurso oficialista al reconocer las fallas del sistema y señalar los abusos de quienes ocupaban cargos públicos. Su cercanía con la gente, su honestidad y su capacidad de escuchar lo convirtieron en un líder humano y sensible, distinto a los políticos tradicionales. Su asesinato trascendió lo político. Generó frustración y desconfianza hacia las instituciones, dejando el nombre de Colosio como sinónimo de esperanza traicionada. Sin embargo, su figura se mantuvo viva como un mito y un símbolo de los ideales de justicia, democracia y dignidad. En los meses posteriores, su imagen apareció en murales, canciones, homenajes y manifestaciones, mientras intelectuales, periodistas y artistas reflexionaban sobre el México que él había soñado. El legado político de Colosio puede resumirse en tres grandes ideales: cambio democrático real, justicia social y renovación moral del país. Estos ideales, aunque truncados por su muerte, dejaron una huella profunda. El caso Colosio impulsó a la ciudadanía a exigir transparencia, rendición de cuentas y participación. Tras su muerte, miles de personas recuerdan a Colosio no solo como víctima de violencia política, sino como ejemplo de integridad, congruencia y compromiso con la gente. Su frase más recordada, "Veo un México con hambre y con sed de justicia", sigue siendo un llamado a no olvidar los ideales de un país más justo, libre y humano. Colosio representa la figura del político que quiso cambiar el rumbo del país desde dentro del sistema. Su legado sigue vigente porque encarna los valores de la sociedad que la sociedad mexicana sigue reclamando: honestidad, empatía, justicia y esperanza. Aunque su vida fue truncada, su pensamiento sobrevivió, convirtiéndose en inspiración para quienes creen que la política debe ser un servicio y no un privilegio. Conclusión. Colosio no fue un político de escritorio. Él recorrió el país, escuchó a la gente y habló con valentía sobre la desigualdad y la corrupción que muchos preferían callar. Su mensaje buscaba reconciliar, no confrontar, y soñaba con un México donde la política realmente sirviera a los ciudadanos y la democracia tuviera sentido real. Lamentablemente seguimos viviendo en un país donde alzar la voz, señalar abusos o pedir un rumbo distinto todavía puede costarte la vida, como lo ocurrido recientemente con Carlos Manzo. México no puede avanzar mientras pedir justicia siga siendo peligroso.
Lo que ocurrió ayer con Colosio y hoy con Carlos Manso nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto vale la verdad en este país? Porque en México existir justicia sigue siendo un riesgo, y mientras pedir un cambio siga siendo peligroso, la historia seguirá repitiéndose. Y pues quiero cerrar esta exposición con una frase de él, que es: México no quiere aventuras políticas, México no quiere saltos al vacío, México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Y esto fue todo. Muchas gracias.